ciertamente también de aminoácidos. Independientemente de la ruta que llegue cada uno, como les mencionaba, van hacia la formación de acetilcoenzima A. Este es el eje constructor de las moléculas de energía, que realmente son las que atribuyen toda la fuerza mecánica, inclusive el calor, a nuestro cuerpo. En el ciclo de Krebs, aparte del ATP que se genera, que apenas son 2 ATPs, tenemos la formación en este caso de dinucleótido de nicotina adenina en su forma reducida y también el dinucleótido de flavina adenina. Como ven, el dinucleótido de flavina adenina tiene la posibilidad de llevar 2 protones. Esto también tiene que ver con la cadena transportadora de electrones. Van a haber 2 componentes diferentes a los cuales se van a dirigir cada uno de aquellos. Y lo que habíamos visto en uno de los resúmenes, cuánto realmente existe de aporte para todo esto. Entonces, sea que venga nuestra energía de la glucosa, sea que venga de los lípidos, sea que venga de aminoácidos, a partir de este acetilcoenzima A voy a tener estos componentes, que luego, ahí sí, van a la cadena transportadora de electrones. Ahí, como les había mencionado, la ventaja en este sentido, el por qué es importante la respiración, o en este caso, por qué se le suele articular dentro de la, pues como un término representativo de respiración celular, es precisamente por el oxígeno. Termina siendo el aceptor terminal de electrones. En organismos que son anaerobios, en microbiología ya lo veremos, en este caso lo que son clostridios, los que son bacilos, pueden obtener la energía utilizando alternativas como nitratos, sulfatos, otros componentes que no vienen al caso. Para todos los que son eucariotas, para todos los que son aerobios, en este sentido, termina el oxígeno por recibir esto. Luego un poquito hacia la química. El oxígeno, si lo recuerdo, se encuentra 2 columnas antes de esta, que es bastante importante. Bueno, no importante, es bastante particular. La última columna de la tabla periódica, ¿qué elementos lo ocupan? Los gases nobles. ¿Y por qué les dicen nobles? Sí, en química. Le dicen nobles porque no reaccionan con nada. ¿Sí? ¿Por qué no reaccionan con nada? Porque tienen los 8 electrones ya saturados. ¿Sí? Todo lo que pueden recibir dentro de sus orbitales, como se les suele decir comúnmente, más que nada las nubes de electrones donde puedo recibir esos electrones, están saturados. No puedo ni dar ni recibir. Básicamente soy inerte. No puedo relacionarme con ninguna otra molécula. Entonces, el oxígeno tiene 2 espacios todavía. Todos los elementos tienen esos espacios disponibles, no ocupados, pero están disponibles. Eso quiere decir que tiene 2 orbitales. Tiene 2 espacios dentro de sus niveles para recibir electrones, hasta llegar a ese espacio saturado e igualarse al gas noble cercano, el gas noble más cercano. Entonces, muchas veces, bueno, en estas relaciones de energía, les he dicho que hay las reacciones redox, que hay una transferencia de electrones, hay el que se oxida, que es el que cede los electrones, hay el que reduce, el que recibe los electrones. No, como les he mencionado, no lo veamos solamente como que está el oxígeno presente. Estos pueden suceder en forma oxidada, en forma reducida, no tienen nada que ver con el oxígeno, solamente es una convención clásica en por qué se nombra oxidado y reducido. Básicamente, este oxígeno, a pesar de que en su forma molecular, en su forma molecular está saturado. Este vínculo básicamente representa 2 electrones que están siendo compartidos activamente y saturan esta cadena. Pero el oxígeno, ya no molecular, sino el oxígeno elemental, el oxígeno atómico, tiene la posibilidad de cargar estos 2 electrones.
electrones están sobrando. Alguien necesita electrones. Tenemos esto que son protones, lo que les mencionaba. El hidrógeno sin un electrón. Entonces, a este le falta electrones, a este le sobra electrones. Formo la molécula de agua. ¿Sí? Entonces, dentro de mi ciclo de Krebs, en mi ciclo del ácido cítrico, en mi... ¿sí? Aquí tengo la formación de CO2. El primer producto que hayamos visto después de la reacción, en este caso de combustión. Entonces, este dióxido de carbono se produce en el ciclo de Krebs. El agua se produce en esta cadena de transporte de electrones. La fuerza que yo obtengo de estas reacciones redox me da la posibilidad, o más bien, me está sobrando energía. Hay energía todavía ahí disponible, hay energía que yo puedo aprovechar para que la empleo. Si es que se desacopla del sistema, se puede emplear para calor, para regular mi temperatura corporal, ¿sí? Me va a mantener alrededor de los 37 grados centígrados. Pero cuando ya estas necesidades, esta necesidad está satisfecha, lo que empleo es para producir más ATP. Entonces, ese es el mecanismo perfecto, es el mecanismo, digamos, intacto, es el mecanismo en donde todas las cosas están funcionando tal cual como yo esperaría. Este oxígeno puede que en un momento no gane 2 electrones, sino gane solo 1 y se mezcle con otro que solo ha ganado 1 electrón. Ahí es donde tengo la formación de lo que ya les había mencionado previamente, las especies reactivas de oxígeno. Entonces, tanto como mi cadena transportadora de electrones es la que me da energía, es la que termina por la reacción de combustión de la glucosa y de otros componentes energéticos, también suele estar asociada con la formación de estos. En la literatura la encontrarán de esta forma: ROS o reactivo, bueno, especies reactivas de oxígeno en inglés básicamente. Esto también está contrarrestado por propios sistemas que pasan dentro del órgano que está a cargo de todo esto, que es la... ¿Qué órgano pasa esto? ¿Les había mencionado? Entonces, el procesamiento de la glucosa se da en la célula, en el citoplasma. Estos componentes tienen que ir hacia la mitocondria para obtener ese volumen, esa gran cantidad de ATP que yo puedo obtener posteriormente. Pero, como les menciono, pueden suceder por distintos mecanismos, distintas influencias, inclusive del ambiente, en que se generen estas moléculas. Solo en un caso es importante, ¿sí? ¿Qué es un macrófago? ¿Dónde lo hemos escuchado? Las infecciones, ¿bien? ¿Qué es o parte de qué tipo de células es un macrófago? Linfocitos, las células blancas, las células de defensa, ¿sí? Los macrófagos tienen un organelo que no tienen otros, que se conoce como lisosoma. Uno de los dos. El lisosoma tiene enzimas. ¿Qué tipo de enzimas? Tienen unas peptidases. Y se entiende, si son peptidases, ¿sobre qué actúan?
Sobre péptidos, sobre las proteínas que van a estar en esos cuerpos ajenos, en esos cuerpos invasores, en esos cuerpos que me pueden dañar, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, bacterias. Usualmente para infecciones tenemos esta acción de protección a partir de mis macrófagos. ¿Ok? Las peptidasas, como ustedes bien lo reconocieron, van a hacer frente a los péptidos, pero no es todo lo que conforma o no es todo lo que es parte de una célula. Para llegar a esas peptidasas tengo que pasar primero por la membrana, y la membrana, tal cual como la célula de los eucariotas, ¿de qué está compuesta? De la bicapa fosfolipídica. Entonces, ¿qué pasa? Tengo ahí lípidos. ¿Cómo rompo esos lípidos? Con las especies reactivas de oxígeno. Como elemento de defensa es sumamente importante. Cuando un macrófago se encuentra con cualquier partícula, en particular con una bacteria, la engloba. Esa vacuola que se forma va hacia el lisosoma. Dentro del lisosoma se liberan las mitocondrias, en este caso, bueno, los mecanismos que están dentro de estos lisosomas consumen altas cantidades de oxígeno. Altas cantidades de oxígeno que las convierten en especies reactivas de oxígeno. En peróxido, en superanión, óxido, en ion hidroxilo, en peróxido nitrito, por ejemplo. Todas esas especies van a hacer dañar la capa lipídica de la bacteria. Ahí sí me dan acceso a mis peptidasas que rompan esas enzimas que tienen las bacterias y básicamente eliminarlas, tanto y cuanto puedo reconocerlas. Entendemos entonces que muchas de las bacterias pueden evadir plenamente nuestras defensas, pero en principio estas son las acciones ideales. Este es el mecanismo que debería funcionar todo un siempre para defenderlo. Entonces es algo natural. Ahora bien, el uso y abuso, en este caso, por ejemplo, de alimentos, puede generar estos productos. La exposición a los rayos ultravioleta puede liberar estos productos. Ciertos fármacos pueden llevarme a producir estos productos. Entonces, ahí viene el problema, o digamos, la balanza ahí en que tenemos beneficios y también tenemos ahí perjuicios a partir del mismo elemento, a partir del oxígeno. El oxígeno molecular tanto se presenta ahí como solución y también como problema. Entonces, aquí lo que vamos a ver principalmente es precisamente esos mecanismos que se explotan para obtener la energía. La cadena transportadora de electrones acoplada a la obtención de ATP en conjunto se conoce como fosforilación oxidativa, ¿sí? Entonces todo eso, obtener ATP, no es solamente de la cadena transportadora de electrones, tiene que pasar una etapa adicional, que es precisamente la obtención de energía en la forma del ATP. Dentro de la mitocondria voy a encontrar esto, una doble bicapa, una doble membrana, una membrana externa que es bastante permeable, ¿sí? Básicamente es permeable. Claro, con sus excepciones, moléculas muy grandes no pueden atravesar los poros, pero digamos hay iones, cationes, aniones, moléculas pequeñas, agua, CO2, monóxido de carbono también, por ejemplo, sulfuro de hidrógeno, todo eso puede pasar plenamente a través de esa barrera, porque estos son considerados como venenos. Solamente con la ingesta, sin en este caso ninguna defensa de mi célula, pueden atravesar plenamente la bicapa fosfolipídica de mi célula, pueden atravesar la mitocondria y generar su efecto negativo sobre las mitocondrias. Sin energía, básicamente, lo que la célula entra es básicamente un estado de hipoxia. ¿Y qué es la hipoxia? Reducción de oxígeno cuando estamos hablando de personas en la sangre. Cuando estamos hablando de las mitocondrias de nuestras células, es el acceso a ese oxígeno para que reciba todos esos electrones que se van generando y me produzcan agua. Entonces, los venenos
generan muchas veces, o un resumen de todo lo que generan, es básicamente hipóxia. Pero bueno, volvamos. A partir de mi citoplasma, sea la ruta que haya elegido, este acetilcoenzima puede pasar hacia el interior. Esa membrana externa, bastante fácil. La interna, en cambio, semipermeable. Será el caso, requiere ciertas moléculas o digamos, ciertos receptores que permiten el paso de ciertas moléculas. Como vamos a ver más adelante, porque son aminoácidos, la tiradera, malato, aspartato, permite también el pasar componentes energéticos dentro de la mitocondria. El paso de estos equivalentes reductores también pueden emplear, por ejemplo, el gliceraldehído. Tanto está en la ruta de la glucosa como también está en la ruta de los lípidos. Entonces, tienen una cierta limitación. Es una exclusividad que solamente ciertas moléculas pueden ingresar. Como les digo, para nuestro perjuicio, muchos venenos pueden pasar plenamente, pero digamos, en este estudio básicamente, digamos, logran pasar ya plenamente adentro. Estos dos líneas tienen también estas especies de crestas, que básicamente es una ampliación de la superficie de contacto. Es lo mismo que emplean nuestras células del intestino para aumentar la superficie de contacto y absorber todos los nutrientes. Al extender esas o generar esas crestas, tengo más superficie donde yo pueda realizar estas conversiones. Entonces, estos van a pasar esos electrones. Entonces, no es solamente que este dinucleótido ganó un hidrógeno. Gana el hidrógeno en el momento en que se reduce, pero también gana electrones. Entonces, esos electrones van a esas enzimas y, como les voy a indicar, pasan de complejo enzimático a complejo enzimático hasta generar, en este caso, el producto que va a ser agua. Con la energía que se está produciendo aquí, en otros complejos enzimáticos, básicamente la sintasa de ATP, se genera eso. Entonces, todo está siendo reciclado, todo está siendo reutilizado. ¿Sí? Ruta de la que vengo, como les mencioné, tienen ese componente céntrico, ese componente central, el acetilcoenzimado, que en este caso me va a generar la energía suficiente para generar estos intercambios. Los componentes enzimáticos de este sistema, principalmente. Tenemos complejos, en este caso, 1, 2, 3 y 4, graficados de esta forma. Para la cadena de transportes, vamos a ir un poco distinguiendo que da frente o que se utiliza para obtener energía a partir de dinucleótido de nicotinamida, adenina, se emplean 1, 3 y 4. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Esos electrones que tienen esta nicotinamida van a pasar al complejo proteico. Entonces tengo electrones, que básicamente lo que están haciendo es prendiendo y apagando el sistema. Entonces, prenden el sistema. ¿Para qué? Para que este hidrógeno fluya hacia este espacio que encontramos aquí. Entre membrana y membrana tenemos un espacio intermembrana. Hemos revisado esto rápidamente, pero básicamente lo que está pasando aquí. Entonces, progresivamente, a medida que más
dinucleótidos pasan a través de este sistema, progresivamente se va a llenar más este espacio intermembranoso de hidrógenos. ¿Okay? La flavina, estas flavoproteínas, tienen otro sistema. Las flavinas emplean el sistema 2, 3 y 4. Lo que comparten ambas es que estos electrones van a parar aquí, la coenzima. De repente hay algunas cremas humectantes que dicen coenzima Q10. ¿Sí? La idea es que supuestamente uno está ganando estos componentes a través de la piel. Como les he dicho varias veces, vayan, investiguen, son moléculas sumamente grandes que no pasan muchas veces los poros y no se aprovechan de esa forma. En todo caso, esta coenzima termina siendo un aceptor por el momento, ¿sí? Recibe los electrones y enseguida los distribuye, sea por el complejo 1 a partir del complejo 1 o a partir del complejo 2, voy a tener ese paso hacia el complejo 3. Fuera de eso, tengo el flujo de electrones donde uno de los complejos entonces tengo esa energía ahí disponible y estoy abriendo y cerrando esos poros. ¿Okay? Entre el complejo 3 y el complejo 4 voy a encontrar otro de los componentes que están aquí. Citocromo C. ¿Vale? Entonces, como complejos, 1, 2, 3, 4. Óxido reductasa del dinucleótido. Reductasa del succinato Q. Óxido reductasa del Q-citocromo. Oxidasa del citocromo C. ¿Por qué del succinato aquí? Esta ruta suele emplear el malato. Ya lo vamos a ver en los aminoácidos que se convierte en succinato. Perdón, el succinato a malato. Y a su vez termina por reducir un dinucleótido flavín-adenina. ¿Sí? Entonces, por eso es la denominación de succinato. El resto siguen básicamente el sistema. Entonces, lo que les mencionaba. Progresivamente en ese espacio intermembrana puede tener más y más protones. El flujo natural o la intención, lo que quieren esos es ir hacia el ambiente donde están menos concentrados, equiparar la concentración. Entonces, esto es fuerza potencial, fuerza que yo puedo emplear. ¿Para qué la empleo? En este caso, la ATP sintasa permite, abre ese bloque, abre esa puerta y el flujo de los protones es la fuerza suficiente para que el ADP se junte con fosfato y me forme ATP. Entonces, aquí es realmente el beneficio que encuentro. A partir de cada uno de estos dinucleótidos, ya habíamos visto el sistema oxidado reducido, voy a tener de 2 a 3 ATPs. Se consideran estas cantidades porque hay organismos que sí tienen la capacidad de utilizar toda la cantidad de ATP posible, que son precisamente las bacterias. Las bacterias que son aerobias son sumamente eficientes en su crecimiento, ¿sí? Si es que en algún momento, como un rato les mencioné, si es que dejo la comida fuera del refrigerador, la temperatura es la necesaria
agradable, están todos los nutrientes, crecen con bastante velocidad, porque tienen mucha energía para hacerlo. Nuestras células son un tanto menos eficientes. A partir de esta flavina, este sistema, tengo entre 1 a 2 ATPs. Para cálculos usualmente se emplea 1.5 y 2.5 para la de este sistema. Entonces, esta eficacia, esta cantidad de energía es la que se puede aprovechar a partir de estos complejos. Entonces, no es solamente la glucólisis, no es solamente el ciclo de Krebs, es la articulación de todos estos sistemas que van ahí a la par. Entonces, ¿de dónde viene? De la glucólisis, del ciclo del ácido cítrico, el ciclo de Krebs, de la descomposición de triacilgliceroles. Entonces, recordemos que aquí tenemos un triacilglicerol, gliceraldehído 3-fosfato, que puede, viniendo de un lípido, entrar en la ruta de la glucólisis y formarme ese acetil sigma A. Aparte de cada uno de esos pares de hidrocarburos que tengo dentro de mi ácido graso, yo puedo sacar más acetil sigma A. Entonces, lo que les había mencionado, el por qué las grasas tienden a ser energéticamente más eficientes, porque a partir de un solo ácido graso puedo obtener, digamos, cantidades mucho mayores de energía que la que puedo obtener de una sola molécula de glucosa. Entonces, los complejos realmente, cuando se los estudia en integridad, ¿sí? Estas proteínas, estos complejos proteicos tienden a ser estáticos. Están ahí recibiendo estas moléculas energéticas, pero lo que sí es móvil, lo que sí es dinámico, es tanto la coenzima Q como este citocromo. Entonces, dependiendo de la ruta, puedo ir direccionando aquel para esa ruta que la requiera más o la que sea más necesaria. Si es que estoy consumiendo los carbohidratos de mi almuerzo, probablemente me convenga utilizar más la ruta que va a partir del complejo 1. Si es que estoy utilizando grasas, a lo mejor me conviene más ir hacia ese complejo 2, así que la coenzima Q se puede ir de un sistema al otro de acuerdo a las necesidades de la mitocondria. Lo mismo con el citocromo. Entonces, lo que tengo afuera es un gradiente. Cuando hablo de gradiente, hablo de concentración. Un gradiente, una escala de mayor a menor o de menor a mayor. En el espacio intermembranoso tengo un gradiente mayor de concentración de protones, mayor de concentración de iones hidrógeno, que quieren entrar dentro de la matriz de la mitocondria. ¿Cuál es el único canal disponible? El único canal que les permite hacer este ingreso es precisamente este, que funciona como un rotor, básicamente, o más vale. Esta es la estimación, porque evidentemente no podemos estudiar la célula en vivo, porque básicamente moriría esta célula. Lo que sí nos permite llegar a estas conclusiones es precisamente que este mismo sistema ocupa las bacterias. Y de vuelta, las bacterias son, de una forma u otra, precursores de las mitocondrias. En algún momento, esa célula previa a las eucariotas básicamente se comió un organismo muy similar a una bacteria y le permitió en este caso obtener fuentes de energía. Entonces, por los estudios que se han llevado en ciertas arqueas y más que nada en ciertas bacterias, es que se conoce este mecanismo. Mismo mecanismo pasa en las bacterias, mismo mecanismo pasa en nuestras células. Entonces se entiende
unidades evolutivas muy cercanas, unidades evolutivas que no nos distan demasiado en este tipo de sistemas. Y bueno, si las bacterias tienen su ADN, también las mitocondrias tienen su propio ADN. ¿De dónde viene el ADN de las mitocondrias? De nuestras madres. Evidentemente, el espermatozoide solamente es una célula móvil de un gameto, pero no tiene ninguna mitocondria. Cualquier problema, y vamos a ver eso también en la actividad para la próxima semana, viene de, lastimosamente no es por culpar, pero básicamente la mitocondria viene de herencia materna. Entonces, la mucha energía que tenemos viene de mamá, poca energía que tenemos posiblemente de lo mismo. Cuando estamos viendo procesos, en este caso, energéticos plenamente. El balance. Como les menciono, nuestra célula puede valerse de gran cantidad o de la diversidad de fuentes energéticas que existen en la naturaleza. Pero el 90% de ATP viene precisamente de la glucólisis. Nuestras células, nuestro cerebro, nuestros músculos prefieren, en este caso, utilizar la ruta de la glucólisis para obtener energía, siempre y cuando haya ¿qué? Oxígeno, ¿sí? Entonces, de vuelta, ahí vienen estas dinámicas en cuanto a qué tan eficiente es una célula muscular frente a otra, a qué tan fácil tiene para retener oxígeno, para transmitir oxígeno. Entonces, muchas veces esta capacidad se ve reflejada en este sentido a las distintas alturas en las que nosotros recibimos. De vuelta, lo que ya les había mencionado. Entonces, se entiende mejor básicamente esto que habíamos visto en una clase anterior. El ATP, ok, obtengo 4 ATPs a partir de esos dos que invierto en mi ruta de la glucólisis, pero mi real aporte, donde realmente voy a recibir la energía en este caso, es precisamente estos. Los que se generan en el momento en que cambio mi piruvato en acetilcoenzima para que inicie esta ruta del ciclo de Krebs, se generan aquí dos de estos binucleótidos. Cuando en estos. En el ciclo del ácido cítrico se producen 3, pero por cada vuelta tengo 2 piruvatos, entonces se me generan 6. Cada una de las rutas se me generan uno de estos flavinos y se generan al final 2. Entonces, de ahí viene este resultado de aquí. ¿Cómo se controla esto? ¿Qué es lo que estimula que siga produciendo o que no produzca energía? Si es que hay disponibilidad de ADP, es decir, en este caso, muchas de las reacciones, por ejemplo, de biosíntesis. Dentro de las terminaciones, de las determinaciones o de las clasificaciones de metabolismo, las etapas, más vale, las actividades biosintéticas que son catabólicas o anabólicas. Dentro del metabolismo, construir es catabólico o anabólico. Anabólico, ¿sí? Entonces, hay abundante ADP, porque todas esas rutas anabólicas requieren energía, necesitan ATP. Entonces, si es que dentro de mi citoplasma encuentro mucha cantidad de ADP, entonces viene a estar la necesidad. Entonces, es necesario que yo vaya a generar esta fosforilación oxidativa. Puede estar dada también por esta disponibilidad exclusiva de sustrato. Esto se relaciona con la ingesta de alimentos, o más que nada la sobreingesta de alimentos.
estoy poniendo una sobre recarga, una exigencia en este caso a mi célula para que genere este tipo de componentes. Muchas veces para las actividades, como les mencionaba, que son sumamente largas, unas carreras que superen la hora y media, un partido de fútbol que me dura 90 minutos, y más los penales o los tiempos de ultras, ultramaratones, lo que se me ocurra, van a requerir grandes cantidades de energía. Entonces, usualmente las personas que van a hacer estas actividades suelen consumir bastantes carbohidratos para que tengan amplia disponibilidad de sustrato y a partir de eso se genere una continua fosforilación oxidativa. Entonces, tengo tanto la disponibilidad de mitocondrias como el sustrato para generar esos estados. Mi célula particularmente se encuentra entre estos dos estados normalmente, ¿sí? Tanto cuanto mi capacidad puede. Si es que yo no estoy acostumbrado a un festín de carbohidratos en el almuerzo, en la cena, básicamente lo que va a hacer mi organismo es suficiente, lo que sobre hacemos grasa. Entonces, normalmente una célula en estado normal, una célula de uno, cualquiera de nosotros, básicamente se encuentra en estado 3 o en estado 5 de Weyl. Si es que me falta el oxígeno, literalmente es eso. Mi célula, mis eritrocitos no pueden llevar el oxígeno plenamente hacia los músculos. Mi mioglobina no puede retener ese oxígeno. Entonces, estas dos condiciones dominan. Estas dos condiciones se encuentran en la gran cantidad de las células en todo momento. El estado 4, en este caso, se refleja solamente en células en estado de reposo, ¿sí? En estado de reposo voy a encontrar células con una disponibilidad exclusiva de ADP. ¿Por qué? ¿Qué pasa o qué no pasa? Más vale, ¿qué es lo que no pasa durante el reposo? Ya no hay energía, ya no hay energía, solamente gasto, ¿cierto? No estoy ingiriendo alimentos. Entonces, básicamente, lo único que hay es producción de energía para mantener el estado, digamos, normal, para que mis actividades del cerebro se mantengan activas. Entonces, durante mi estado de reposo, en el estado de ayuno, lo que voy a tener es muchísimo ADP, ¿sí? Lista del estado 1, porque no tengo ya sustrato, ya no tengo alimento que está ahí ingresando. No hay nucleótidos, no hay fosfatos, por ejemplo, que en este caso vengan a reflejar. Esto es lo más importante. Si alguno de ustedes tiene la posibilidad de estudiar en los Estados Unidos, el MCAT, que es el estudio o el examen para aprobar o para convalidar las materias